decisiones. ¿Qué voz o qué voces guían tus decisiones? Porque cuando nosotros tomamos decisiones, por lo general lo hacemos basados en algo. Nosotros tomamos decisiones basados en algo o en alguien. Hay personas que no toman decisiones hasta que alguien le diga qué hacer. Hay personas que se les hace difícil tomar una decisión. Hay otras que por otro lado son demasiado ligeras tomando decisiones y no esperan consejo. Se zumban ahí sin preguntarle a nadie, sin encomendarle a nadie, y después recogen las consecuencias como sea que haya salido. Y por eso yo quiero que tú te preguntes, ¿qué voz guía mis decisiones? ¿Qué yo hago cuando yo necesito dar un paso en mi vida? Y eso no es cualquier cosa. Nosotros llevamos semanas hablando de los eventos desde antes de la crucifixión. Abordamos el tema de la crucifixión en Semana Santa. Vimos el día de resurrección, el efecto del poder de Jesús sobre la muerte en la resurrección. Y luego de eso hemos comenzado a explorar ese tiempo post-resurrección. Hablamos de aquellos que iban camino a Emaús. Hablamos de aquellos que estaban en la playa y que el pastor Kemuel nos predicaba de cómo ellos allí a la orilla de la playa pudieron tener un encuentro con el Dios que estaba trabajando con ellos. Y luego la semana pasada vimos cómo en el momento allí en el Monte de los Olivos, cuando Jesús iba a ascender, les dijo que iba a trabajar con ellos y que iba a descender sobre ellos poder de lo alto. Iban a recibir poder de lo alto. O sea, hemos visto algunos eventos y luego de que ellos recibieron esa voz que les dice: ustedes recibirán poder para que vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Ellos ven a Jesús ascender y se despiden de Jesús en ese momento. O sea, los discípulos después de la resurrección de Jesús experimentaron una serie de cosas. Primero una sorpresa, después acompañarse de Jesús viendo milagros, nuevos momentos, nuevas enseñanzas, nuevas palabras de parte de Jesús. Hay una serie de cosas que ellos experimentan y finalmente, después de recibir una promesa de que iba a venir sobre ellos el poder del Espíritu Santo, ellos ven a Jesús ascender al cielo. Y en ese momento, si eso hubiera sido una película, alguien hubiera salido y hubiera dicho: ¿y ahora? Sí, porque tú sabes, nosotros lo vemos así como que ya nosotros sabemos la historia, pero esta gente ven a Jesús que le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos aquí en Judea hasta lo último de la tierra. Y de momento Jesús empieza a elevarse al cielo y ellos dicen: wow, qué poder maravilloso, se desaparece Jesús, bajan unos ángeles. Y después de eso, y yo me imagino que todos ellos se quedaron mirando, se dijeron: ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Todos nos hemos visto en la circunstancia de tomar decisiones cuando no tenemos muy claro qué es lo que viene. Cuando no tenemos muy claro qué es lo próximo. Todos nos hemos visto en esa circunstancia de qué es lo próximo. Claro, Jesús le dice: ustedes tienen tarea, ustedes tienen asignación, ustedes van a ser mis testigos. Pero el requisito para ser mis testigos es que reciban poder de Dios. El requisito más extraordinario. Que yo te diga: tú tienes que hacer esto, pero antes de hacerlo vas a recibir poder. Tú sabes, si yo te mando a hacer un trabajo, yo te digo: mira, necesito que me ayude trabajando en tal lugar, pero antes de hacerlo yo te voy a proveer las herramientas. Yo te digo: mira, necesito que me ayudes a pintar la casa, pero antes de hacerlo déjame comprar la pintura, déjame comprar el rolo, déjame comprar la brocha, déjame darte los materiales. Yo te digo: mira, necesito que cocines, pero antes de hacerlo déjame proveerte las condiciones para que puedas hacerlo. Y Jesús le dice: ustedes van a ser mis testigos, pero antes ustedes van a recibir poder. Antes el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y ustedes van a estar capacitados para hacer eso. Sin embargo,
para ellos todavía no hay una ruta clara de cómo es que eso va a ser posible. Así que tan pronto Jesús se va al cielo, nos dice el relato bíblico que ellos regresan. Y si usted busca todo lo que yo estoy hablando, está en el capítulo 1 de los Hechos. Al final del capítulo 1 de los Hechos, dice en el versículo 12, más o menos como a la mitad, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así que se fueron todos a la casa. ¿A dónde? Y aquí viene una curiosidad. Dice que subieron al aposento alto. Claro, usted ya después de tanto tiempo y siendo pentecostal, usted escucha aposento alto y usted sabe lo que viene. Usted dice, subieron al aposento alto, y usted acá leyendo la historia, usted dice, yo sé lo que es el aposento alto. Ahí fue donde pasó Pentecostés. Pero eso lo sabe usted, que se sabe la historia. Ellos están subiendo al lugar donde se estaban quedando. Dice que subieron al aposento alto donde ellos estaban quedando. Ojo, es muy posible que ese aposento alto sea el mismo lugar donde ellos tomaron la cena con Jesús. ¿Cómo, pastor? Sí, es muy posible. Cuando usted busca el momento de la cena, ellos subieron a un aposento alto. Lo que pasa es que nosotros casi siempre le damos más importancia a la cena que al lugar. Pero es muy posible, no estamos seguros, pero es muy posible que desde que Jesús les dijo vamos a tomar la cena en tal lugar, ellos se estaban quedando allí. Es muy posible que ese es el mismo lugar donde después Jesús regresó y le dice a ellos que reciban el Espíritu. Es muy posible que ese es el lugar donde Tomás llega y le dice, mira, yo hasta que no meta las manos no voy a creer. Es muy posible que ese sea el mismo lugar. O sea, es muy posible que ellos estaban todo el tiempo en ese cuarto, en ese hospedaje, que en realidad era como un espacio amplio, grande. Si usted lee cuando fue la cena del Señor, él dice que es un espacio bien grande. Y tenía que ser grande para que cubieran como 120, que es la gente que dice que estaba allí. O sea que allí esto no era un corillito de 10 hermanos. No, mi hermano, se había acumulado ya una pequeña multitud, una iglesia. Allí había una gente que estaba esperando la promesa del Señor. ¿Qué promesa? La promesa que le hizo en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que ellos regresan a ese lugar y nos dice Hechos 1:14 que todos en un mismo espíritu se dedicaban a ver televisión. Que todos en un mismo espíritu entraron a Instagram. Que todos en un mismo espíritu chequearon a ver qué decía el Nuevo Día, a ver si había alguna noticia nueva. Ojo, mi hermano, porque eso es lo que posiblemente hubiéramos hecho tú y yo. Estoy incluyéndome a mí por si acaso. Hubiéramos salido de allí y hubiéramos agarrado el celular. ¿Alguna de esta gente habrá posteado cuando Jesús subió al cielo? ¿Me habrá etiquetado? ¿Qué estarán diciendo las noticias? ¿Qué será lo próximo? Entonces te metes ahí y de momento encuentras, ay, le van a poner aranceles al aposento alto. Vamos a tener que mudar de aquí. Van a subir los huevos. Otra vez. Se va a poner la vida cara. Y entonces tú vienes y le dices a tu hermano, mira, ¿tú viste eso? Fulano se compró un carro. Ya vamos más lejos todavía. Se nos olvidó. Nosotros somos una sociedad distraída. Esta gente dice que se fueron todos al aposento alto y todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Se dedicaban a la oración.
¿Sabe? Esto no se da en el vacío. Esta gente están en el tiempo después de la resurrección. Yo quiero que tú recuerdes varias cosas. Que el tiempo después de la resurrección está en el tiempo después de la Pascua. Lo que estaban celebrando en aquellos días era la Pascua, era la celebración de la liberación de la muerte en Egipto. Y después ellos entran en otro tiempo de celebración. El calendario judío tenía una cantidad de celebraciones y estaban acercándose a la celebración de Pentecostés. Y tú dices, no, pero Pentecostés no es cuando viene el Espíritu Santo. Pentecostés era una fiesta de ellos. Por eso te dice cuando llegó el día de Pentecostés. Era una fiesta de ellos que celebraba diversas cosas. Por un principio eran los primicias de la agricultura cuando empezaba la cosecha, pero después empezaron a celebrar en Pentecostés cuando Dios le da la ley a Moisés en el Sinaí. O sea que lo que celebraban ellos era que Dios le había dado su palabra al pueblo, sus ordenanzas al pueblo. Y ese era el tiempo de celebración en el que estaban. Así que ellos estaban recordando el tiempo en que Moisés había recibido algo de Dios y Jesús les había dicho, ustedes van a recibir algo también. Así que esto no se da en el vacío. Ellos van a orar para recibir de Dios la dirección hacia lo próximo que van a enfrentarse. Entonces yo creo que nosotros podemos aprender de lo que ocurre en este aposento alto antes de que descienda el fenómeno del Espíritu Santo como nosotros lo conocemos y las lenguas y todo eso, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero lo primero que ellos hacen es orar. Y yo quiero que nos memoricemos que el principio de todo lo que nosotros hacemos debe ser la oración. La oración es el principio de todo lo que yo hago. Mire, yo soy criado en la iglesia toda mi vida, he sido pentecostal toda mi vida, así que la mayor parte de mis recuerdos están en algún ambiente de iglesia. Y yo recuerdo, mi mamá escuchaba, si usted tiene un par de años en el evangelio en Puerto Rico va a recordar algo de lo que yo voy a decir. Yo recuerdo que ella escuchaba a un cantante que se llamaba Santos Romero. Algunos dijeron que sí, ¿verdad? Santos Romero. Santos Romero tenía una canción que decía, y no prendas la estufa sin orar, no abra la nevera sin orar, no qué sé yo qué sin orar. Ora, ahora, ora, ahora, ora. Mi hermano, eso está como grabado en mi cabeza. Hay cosas que no se me olvidan, esa es una de ellas. Parece un chiste, pero mi hermano, la realidad es que nosotros tenemos que tener la oración como parte integral de nuestra vida. No debo yo tomar decisiones si yo no he consultado con Dios. Dios es el centro de mis decisiones. La oración es la llave que abre todas las puertas. La oración es el arma, la única arma que tú tienes contra un mundo incierto. Orar es actuar en fe y saber que Dios puede obrar en tu vida, que Dios tiene el poder de transformar tus circunstancias, que tal vez tú no puedes, pero Dios puede. Y cuando tú oras, mueves un mundo espiritual a favor tuyo. Cuando tú oras, le estás diciendo a tu mente que no se trata de ti. Cuando tú oras, tú transfieres la responsabilidad de tus manos a las manos de Dios. Cuando yo oro, yo le digo al Señor, yo sé que yo no puedo. Toma, tú sí puedes. Yo sé que yo no tengo el poder. Toma, tú sí tienes el poder. Yo no sé hacia dónde puedo caminar, pero dime, Señor, hacia dónde puedo caminar. Porque cuando tú oras, tú estás invocando a aquel que tiene poder sobre tu vida. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Por eso yo lo he dicho en otras ocasiones, orar no es no hacer nada, orar es hacer algo. Entonces, ellos se dedicaban a orar.
Y tú y yo muchas veces comenzamos actuando en vez de orando. Tú y yo en muchas ocasiones lo que hacemos es que tomamos acción y se nos olvida que antes de tomar acción yo tengo que accionar en la oración primero. Pedirle al Señor que dirija mis pasos. Pedirle al Señor que ilumine mis decisiones. Pedirle al Señor que trabaje conmigo, que trabaje con mi carácter, que no me deje desviarme, que no me embelece con lo que veo, porque es muy fácil yo distraerme con aquello que yo veo, que me atrae, que me gusta, pero que quizás no es la voluntad de Dios. Tomar decisiones no es fácil, pero si lo hago sin orar es peor. Así que yo necesito tener la oración como parte integral en mi vida. Así que los discípulos subieron al aposento alto y no tenían una fórmula mágica, ni tenían una lista de peticiones. Entraron con lo que sabían y con lo que habían aprendido. Yo quiero que un momento tú te transportes a ese lugar, el aposento alto. Figúrate un espacio semiabierto en el segundo piso de una casa. Figúrate un espacio que acogía por lo menos a 120 personas, porque sabemos que allí había como 120 personas. Pero estamos hablando del segundo piso de una casa. No sabemos exactamente cómo era, pero imagínate que llegaste a ese lugar y ellos estaban orando. Y yo quiero que tú te transportes un momento a ese lugar, porque posiblemente cuando tú entres lo que vas a escuchar es una serie de murmullos. Y vas a escuchar a algunas personas quizás arrodilladas con los ojos cerrados y a otras de pie invocando a Dios. Y es posible que te pegues a uno y empieces a escuchar: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque es posible que muchos estuvieran citando salmos. Es posible que muchos de ellos estuvieran en ese proceso de recordar la palabra, de recordar aquello que habían aprendido. ¿Cómo oraba un judío? Pues oraba utilizando las oraciones que ya tenían. Y posiblemente te pegabas a otro y ibas a escuchar: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No va a dar mi pie al resbaladero. No se va a dormir el que me guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará. Me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a ver qué oraban esa gente, es posible que te pegaras a otro y otro hubiera dicho: espérate, yo me acuerdo de algo que me había dicho Jesús. Espérate: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque era lo que les había enseñado Jesús. Ora y pídele la voluntad del Padre en tu vida. Guárdame de todo mal. Tú sabes, cuando nosotros tratamos de transportarnos a ese lugar, es una mezcla de lo que ellos sabían y de lo que habían aprendido. Entonces, tenían la mezcla de toda una historia de oraciones, de toda una historia de intervenciones divinas, de toda una historia de: yo sé que Dios ha obrado en este pueblo. Yo sé que Dios ha obrado. Es posible que muchos de ellos estuvieran recordando: yo recuerdo lo que Dios hizo con aquel paralítico. Yo recuerdo lo que Dios hizo con aquel ciego. Yo recuerdo lo que Dios hizo con aquel leproso. Yo recuerdo que estábamos en medio de la tormenta y vino Jesús caminando sobre el agua. Yo recuerdo que Jesús estaba muerto y resucitó. Todo eso está acompañando su oración. Entonces, cuando nosotros vamos a orar para que Dios dirija nuestra vida, nosotros dejamos que la oración también moldee mi forma de ver el mundo. Yo empiezo a orar
y a conectarme en el Espíritu y abrir la palabra en el proceso de oración y a orar los propios salmos y a orar lo que yo recuerdo que Dios ha hecho y a orar lo que yo sé que Dios puede hacer y a proclamar con mi boca que Dios tiene el poder, que Dios puede dirigir mi vida, que yo no estoy desprovisto, que mis pasos están en las manos del Señor. Pero no lo hicieron solos. Dice que se fueron a orar juntos, en un mismo espíritu, en comunión. Yo quiero que tú valores la familia de la fe, el orar en conjunto, el orar en comunidad. Cuando nosotros nos encontramos aquí en una reunión de oración, mi hermano, no es cualquier cosa. Estamos haciendo lo que hacía la iglesia primitiva. Cuando nosotros nos encontramos aquí en un encuentro de oración, mi hermano, estamos juntos, uniéndonos en un mismo espíritu, para que no sea que Vicente esté orando por una cosa y yo esté orando por otra y Pablo esté orando por otra. No, ahora todos vamos a orar por lo mismo y vamos a unificar nuestras ideas y nuestros pensamientos para que juntos podamos invocar al Señor. Pero tú sabes cuál es el secreto de eso, que si de momento Vicente ve que yo estoy medio flojo, Vicente me echa el brazo y Vicente dice: Señor, fortalécelo, Señor, bendícelo, Señor, guíalo, Señor, ayúdalo, Señor, protégelo, dale dirección. Y de momento Rafi alza la mano y dice: yo quiero que oren porque esta semana tengo una intervención, y todos nosotros nos movemos a orar por Rafi. Ese es el poder de la oración en comunidad, mi hermano. Yo puedo orar solo en mi casa y eso tiene un efecto y tiene poder, mi hermano. Pero cuando yo me uno con mis hermanos a orar, no hay por qué hacerlo solo. No tienes por qué estar solo en tu búsqueda espiritual. No tienes por qué estar abandonado. La familia de la fe está para unirse contigo en oración. Pero lo otro que hacen ellos es que escudriñan la palabra. A mí me llama mucho la atención porque el proceso de oración de esta gente no es un proceso al garete. Es un proceso de búsqueda espiritual y escritural. Déjame decirlo de esta manera. Esta gente no abandonaban la palabra para orar. Quizás una de las dificultades que tenemos hoy es que hemos abandonado la búsqueda de la palabra y a veces estamos perdidos porque no conocemos lo que Dios ha dicho, no conocemos qué es lo que Dios ha dicho para nosotros, no conocemos su promesa, no conocemos su poder, no conocemos el testimonio de lo que Dios puede hacer. La palabra tiene poder. Y esta gente lo sabía. Orar era incluir la palabra en su vida. Orar era incluir las promesas de Dios. Orar era recordar lo que Dios había dicho. Y por eso vemos que la palabra de Dios los guía en el proceso de búsqueda. Ellos oraban, pero estaban en contacto con la Escritura. Ellos oraban, pero la oración no venía del vacío. Lo hacía dirigido por la palabra. Y por eso vemos que Pedro se levanta en Hechos 1:16 y le dice: oye, espérense, que tenía que cumplirse la Escritura. ¿Tú sabes por qué Pedro dice eso? Porque Pedro sabía la Escritura. Y tú dices: adiós, este muchachón que Jesús había rescatado de la pesca, ¿sabía la Escritura? Esta gente se había metido en la Escritura. Esta gente conocía la palabra. Esta gente tenía un contacto directo con la palabra. La Escritura los guiaba. Y por eso él se levanta a recordarles a ellos y decirle: lo que nosotros estamos viviendo no está en el vacío. La Escritura nos dice cómo actuar en este momento. Pero yo quiero que tú leas lo que él está diciendo ahí, porque esta gente no está pasando por un momento fácil. Porque nosotros vemos la experiencia de Pentecostés hacia la cual vamos y nosotros nos regocijamos porque vemos lo que Dios hizo con esa gente, pero se nos olvida algo. Esta gente acaban de vivir un momento traumático. Judas los traicionó. Esta gente estaban orando y han pasado un terremoto de cosas. Jesús lo arrestan, muere,
resucita, ellos están contentos porque vuelven a ver a Jesús, y de momento Jesús se va para el cielo, y entonces, tú sabes, llegan allí a orar y están con todavía el dolor de que todo esto ocurrió porque Judas los traicionó. Porque yo no sé si tú te has sentido con el corazón partido, pero esta gente sí. Esta gente estaba con el corazón roto de un amigo con el que dormían, con el que comían, con el que viajaban, y que de momento es este muchacho que está con ellos el que les vende a Jesús. Y claro, después entendieron el propósito de Dios, pero eso no se te quita así tan fácil. Tú dices, claro, Dios tenía propósito, oye, pero este charlatán. Dios tenía propósito, pero este tipo se dejó usar por el diablo. Imagínate, de momento tú dices, ¿y cuál de estos otros también se está dejando usar por el diablo? ¿Tú sabes todas las cosas que te pueden meter en la mente? Por eso tenían que orar, por eso tenían que buscar. Y Pedro encuentra en la palabra un refugio para saber qué les tocaba hacer, porque ellos entendían que necesitaban buscar un sustituto para Judas. Esa es la gran decisión que tienen que tomar en ese momento. Ellos dicen, necesitamos tomar una decisión aquí, porque ya se fue Jesús y todo, pero no se nos puede olvidar que uno de los 12 ya no está, y ahora hay que sustituirlo. ¿Sabes? Me llama la atención lo que hace Pedro, porque Pedro hace lo que nos dice el Salmo 119. ¿Qué es la palabra en tu vida? La palabra en tu vida es una lámpara que alumbra tus pies. ¿Por qué tus pies? ¿Por qué no te alumbra la cara? ¿Por qué no te alumbra la chola? ¿Por qué? ¿Por qué tus pies? ¿Por qué? Porque es en los pies donde te puedes tropezar. Porque es ahí donde pueden aparecer piedras en el camino. Porque esa es cuando tú no tienes luz y tú prendes la linterna, ¿dónde tú apuntas la linterna? Al piso para no tropezarte. La palabra es esa lámpara que alumbra tus pasos para que no tropieces en medio de la oscuridad. Pedro está usando la palabra para iluminarse en medio de una decisión complicada, en medio de un momento complicado. Entonces, yo te vuelvo a hacer la pregunta que te hice al inicio. ¿Qué voz guía tus decisiones? ¿Qué voces guían tus decisiones? Porque yo creo que demasiadas veces vamos a otras fuentes a consultar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Demasiadas veces estamos consultando lo que dicen los medios de comunicación para sentirnos seguros. Demasiadas veces estamos consultando lo que otros tienen que decir para ver si nosotros podemos dar esa decisión. Demasiadas veces estamos llamando a gente en vez de llamar a Dios, en vez de abrir la palabra, en vez de buscar iluminación, en vez de pedirle al Señor, ilumina mi vida, ilumina mis pasos con tu palabra. No está mal que tú llames a alguien, no está mal que tú pidas consejos, pero primero busca la dirección de Dios, porque la palabra de Dios es la brújula que tú vas a tener en medio del camino. Entonces, la palabra es una lámpara y Pedro lo que hace es que mira y dice, ya la palabra nos dice cómo actuar. Tenemos que buscar un sustituto, tenemos que tomar acción, tenemos que movernos. Entonces, Pedro cita 2 versículos y si tú te fueras a esos salmos, Pedro cita 2 salmos. Y si tú te fueras a esos salmos, tú dices, ay Cristo, que Pedro estaba como enojado. Pedro tenía unos salmos ahí como complicados. No citó el Salmo 23. Ni siquiera citó el 27 que yo acabo de leer, ni el 121. Se zumbó unos salmos ahí de cómo cogemos a los enemigos y no va a destruir a mi enemigo. Y tú dices, Pedro todavía está con coraje. Tú sabes, los discípulos estaban buscando consuelo y dirección. Y la palabra les daba un marco para entender su realidad. Quizás tú y yo no andamos citando algunos versículos porque a lo mejor ya no los vemos pertinentes para nuestra vida, pero Pedro entendió que ese pasaje les hablaba a ellos en un momento donde ellos
se sentían traicionados, se sentían atacados y sobre todo se sentían perseguidos porque lo que venía era persecución. Lo que venía no era fácil. Esta gente estaba en medio del Imperio Romano. Oye, yo quiero que tú te pongas en la posición de esta gente. Jesús le dijo, y ustedes van a ser mis testigos. A Jesús lo habían matado. Tú sabes que esta gente tenían que irse a predicar en el nombre de Jesús. Y de momento tú dices, qué bendición, somos los testigos del Señor. Y yo me imagino que por la mente de algunos de ellos pasaba, tú sabes lo que le pasó al último, ¿verdad? Que nosotros vamos a salir en el nombre del que el imperio mató. ¿Quién lo impide al imperio de matarnos a nosotros también? Spoiler, también los mataron. Les pasó exactamente lo mismo. Por eso esta gente necesitaba dirección, porque de hecho la palabra testigos es la palabra en griego que nosotros usamos para la palabra mártir. Se convirtieron en mártires. Ser testigos era ser mártir, era morir por la causa. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes van a ser mis testigos. Y la palabra les proveyó a ellos dirección. Así que ese era un tiempo de oración y de búsqueda de la palabra para encontrar dirección para un momento crucial en su vida. Entonces nosotros tenemos que ser cristianos con discernimiento. Necesitamos discernimiento de Dios. Necesitamos discernimiento del Espíritu. Te vuelvo y te repito la pregunta inicial. ¿Qué voz guía tus decisiones? Estos discípulos tenían que tomar la decisión de sustituir a quien los había traicionado, incluir a alguien nuevo dentro de su equipo y salir a predicar. Y esa decisión para ellos no era fácil. El dolor está presente, el temor está presente. Necesitan discernimiento de Dios. Todavía no han recibido la promesa del Espíritu Santo. Todavía ellos no han recibido algo que tú y yo tenemos. Yo quiero que tú, y con esto voy culminando, yo quiero que tú te posiciones en lo que ellos hacen y lo que tú haces hoy. Porque es posible que tú leas esa historia y tú te confundes porque tú dices, espérate, pero pastor, que dice aquí que esta gente echaron suerte para decidir que iba a ser Matías. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué hacemos ahora? ¿Echamos suerte así? Voy a cambiar de trabajo, tiro los dados. No, mi hermano, no se confunda. No abra la caja de cartas de nadie. Déjame cerrar los ojos. Vaya a pensar a alguien que lo estoy mirando. No, mi hermano. No. Nosotros no echamos las cosas al garete. Esta gente estaba actuando según su cultura. Según su cultura, dentro de su cultura, y te puedes buscar en el Antiguo Testamento, existían instrucciones para tomar algunas decisiones. ¿Qué tú haces cuando tú no tienes la dirección del Espíritu que tú y yo tenemos hoy? Tú vas de acuerdo a las instrucciones y a la lógica que ellos entendían, pero tú y yo hoy no tenemos que hacer eso. Porque tú y yo hoy tenemos la dirección del Espíritu a nuestro favor. El discernimiento del Espíritu. Yo oro, yo busco dirección en la palabra y el Espíritu Santo opera en mí para que yo tome decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere para mí. Es el Espíritu quien me da discernimiento. Así que ellos van a pasar por un proceso, pero nosotros que tenemos el Espíritu podemos dejarnos dirigir por Dios. Entonces, ¿a quién nosotros consultamos? Le consultamos a Dios. ¿Qué voces nosotros tenemos como voces importantes en nuestra vida? La voz del Espíritu. ¿Cómo nosotros incluimos a Dios? Yo me incluyo en oración. Yo busco dirección de la palabra y el Espíritu me dirige. Entonces, ¿qué queremos? Queremos oraciones que iluminen mis decisiones. Queremos oraciones que iluminen mis decisiones. Y hoy es un buen día para nosotros afirmar que es el Espíritu Santo quien tiene que guiar nuestras vidas. Que sea Él quien dirija lo que yo hago.
que sea hoy desde lo más simple hasta lo más complejo, desde cambiar de trabajo hasta comprar una casa, desde decidir con quién te vas a casar hasta decidir qué es lo que vas a hacer mañana. El Espíritu Santo dirige tu vida. Yo creo que el Espíritu Santo dirige mi vida. Yo no necesito que hayan rayos y centellas y que venga una voz del cielo que me diga: Marcos, tienes que hacer esto. Yo oro, yo leo la palabra y el Espíritu que está en mí me dirige para tomar buenas decisiones. Pero si yo no tengo al Espíritu, estoy desprovisto. Si yo no tengo al Espíritu, ¿qué hago? ¿Qué decisiones tengo? Yo tengo que dejarme dirigir por Dios. Eso es lo que Juan nos dice cuando decía que cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que habla de lo que escucha de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu de Dios el que está con nosotros. Entonces, mi hermano, en nuestra vida necesitamos dirección. Y para tener dirección necesito orar, necesito buscar en la palabra y necesito operar bajo el discernimiento que solamente me da el Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie conmigo, vamos a orar.